Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien? Sí, Qué profe. bien, Buenas gracias. tardes. Bien, un segundito. Ahí comenzamos, ¿sí? Bien, bueno, ahora sí. Clase de hoy. Íbamos a comenzar a ver las funciones del acompañante, ¿sí? Estuvimos charlando un poco la clase anterior, que cada uno también dio su punto de vista, lo que le parecía, ¿sí? Y hoy vamos a ver ya directamente lo que son las funciones. Bien, con respecto a las funciones. Anteriormente hicimos referencia a lo que era el rol, ¿sí? El rol del acompañante terapéutico. Y dijimos que era un rol de múltiples funciones. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y esas funciones se relacionan con la posibilidad que brinda lo que es el acompañamiento terapéutico de pensar y de diseñar las estrategias de tratamiento en función a la singularidad de cada paciente. ¿Bien? Entonces, las funciones que desarrolla el acompañante terapéutico depende en gran parte ¿de qué? De los objetivos particulares que se plantean en cada caso concreto, porque todos somos diferentes, ¿no? ¿Sí? Pero más allá de esto, hay algunos autores que plantean ciertas funciones generales del rol del acompañante terapéutico. ¿Sí? Una de esas funciones, según curas de Mauret y lo que es Resniski en el año 2023, ellos fueron pioneros en la práctica del acompañamiento terapéutico, ellos dicen que esas funciones son, por ejemplo, contener al paciente. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esto de contener al paciente? Sí, la contención es fundamental. ¿Sí? Y constituye también la primera función que tenemos nosotros como acompañantes terapéuticos. ¿Sí? Sea cual fuera el momento que se encuentra en proceso ese paciente. ¿Sí? Nosotros nos ofrecemos como sostén, ¿sí? Siempre auxiliando al paciente en esas imposibilidades que tiene. ¿Bien? Entonces, acompañar y amparar al paciente es uno de los roles, perdón, una de las funciones que nosotros tenemos. ¿Sí? En las angustias, en los miedos, habíamos dicho, cuando ese paciente se siente desesperanzado y también cuando el paciente está, digamos, en su mejor momento, en su mayor equilibrio. ¿Sí? Otra de nuestras funciones es ofrecerse como referente. El acompañante terapéutico es para el paciente un referente, ¿sí? Nosotros somos un referente para ellos, ¿bien? Incluyéndonos como terceros, ¿sí? Cuando hablamos de esto de la terceriedad, lo hacemos aludiendo siempre a ese posicionamiento que tiene el acompañante terapéutico que ocurre en el ciclo. Perdón, voy a silenciar el micrófono, ahí está. Le decía que siempre hablamos de esta terceriedad, que lo hacemos siempre aludiendo a un posicionamiento que tiene el acompañamiento terapéutico, que opera siempre en lo que es el vínculo a una manera de organizador psíquico, ¿sí? Que le ayude a ese paciente a regularse. ¿Bien? Otra de las funciones es registrar y ayudar a desplegar todas las capacidades creativas de ese paciente. ¿Sí? Todo lo que fuera con respecto a la canalización de las inquietudes que tiene ese paciente, ¿sí? Que en realidad cumple un doble objetivo. Uno, sirve para liberar las capacidades creativas y inhibidas que tiene.
y tiende también a la estructuración de la personalidad, ¿sí? Y la otra es también al uno proponer y al ayudar a investir tareas acordes con los intereses que tiene ese paciente, ¿sí? Que lo ayuda a ¿qué? A reencontrarse con la realidad, ¿bien? Que lo ayuda a promover y también todo este esfuerzo que hace él en las nociones de ese proceso, ¿sí? Otra de las funciones es aportar lo que es una mirada amplia del mundo objetivo de ese paciente, ¿sí? El acompañante terapéutico va a disponer de una información ampliada, ¿sí? Sobre los vínculos, por ejemplo, que mantiene con los miembros de la familia, el tipo de persona con la que prefiere este paciente relacionarse, las emociones que domina este paciente. Entonces nosotros vamos a registrar también todas esas conductas llamativas de la vida diaria, ¿sí? En relación a la alimentación, al sueño, al higiene personal, ¿sí? Todo aquello que uno cree que contribuirá a una mejor evaluación de esas alternativas que se trazan a la hora de una estrategia clínica. ¿Bien? Otra función es habilitar un espacio para pensar, ¿sí? El acompañante terapéutico se incluye en estas actividades terapéuticas de este paciente, ¿sí? Y siempre lo hace con disposición dialógica. ¿Bien? Otra de las funciones es orientar en lo que es el espacio social, ¿sí? Lo que es el paciente perturbado psíquicamente se encuentra muchas veces perdido en un espacio social que no domina, ¿sí? Entonces sufre esa importante desconexión del mundo que lo está rodeando. Entonces, en medida que el tratamiento lo permita, nosotros como acompañantes tenemos por función paliar esa distancia que hay. Le voy a pedir que quien tenga el micrófono abierto lo cierre para que no haya interferencia y si quieren acotar algo o hacer preguntas, levanten la manito, ¿sí? Les decía con respecto a esto de la orientación en el espacio social, que ese paciente perturbado sufre muchas veces de esta desconexión de ese mundo, ¿sí? Entonces, en medida que el tratamiento lo va a permitir, el acompañante tendrá esta función de paliar esa distancia, ¿sí? Y la otra función es intervenir en lo que es la trama familiar, ¿sí? Nosotros podemos contribuir, además de descomprimir, de amortiguar, ciertas interferencias en las relaciones del paciente con su familia. ¿Bien? Entonces, las funciones en sí, ¿cuáles son? ¿Pudieron escribir? ¿Pudieron tomar nota? Si no, tomen nota. Una, contener al paciente, ¿sí? Ofrecerse como referente. Bien. ¿Cuál más? Registrar. Registrar, ayudar y desplegar capacidades creativas. Bien. ¿Alguien más anotó? Aplicar un espacio. Sí. Habilitar un espacio para pensar. Sostener, auxiliando y amparando. Bien. Lore, que tenés la mano levantada. ¿Se me fue Lore? Orientar en el espacio social. Bien. Y me falta una. Intervenir en la trama familiar. Bien. Bien. Bien, bien, bien. Me gusta porque tomaron nota entonces.
Yo puse también aportar una mirada amplia. Bien, bien, sí. Una mirada amplia en lo que es el mundo objetivo de ese paciente. Perfecto. Bien. Un segundito. Vamos a... Yo tengo un problema con los sonidos, perdón. Cuando me hace interferencia es como que mi cerebro dice que algo no anda bien. Bien, chicos. Perfecto. Entonces, todas esas funciones en realidad se considera muchas veces de manera flexible, ¿sí? Porque cada caso en particular es diferente. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, tenemos que ver cuáles de esas funciones podemos aplicar y cuáles no, según el paciente que nosotros tengamos. ¿Sí? Bien, también esa flexibilidad de esas funciones está dada por el contexto en el cual ese paciente se desarrolla. ¿Sí? En las funciones también de nuestra práctica del acompañamiento terapéutico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se lleva a cabo en el espacio de la cotidianidad de ese paciente. Entonces, dependiendo del caso, en el hogar, en un club, ¿sí? En internaciones, ¿sí? En hospitales, en centro de día, también hay que ver toda esa parte. ¿Bien? Bien. Otra cosa que vamos a ver hoy es lo que es el rol del acompañante terapéutico en lo que es la estrategia ya de un tratamiento. ¿Sí? Acá vamos a tomar aportes tanto de Rossi como de Pulice en el año 1994, que ellos plantean que la función del acompañante terapéutico en un tratamiento, ¿sí?, no se define a priori. Bien, lo que quiero decir es que hay que dar una definición generalizada. Entonces, estos autores que plantean que no se puede ubicar la función del acompañante terapéutico y tratar de definirla de una forma aislada, ¿sí?, sin relación a la práctica, sin relación al encuadre, ¿sí?, sin relación a la dirección de ese tratamiento. ¿Bien? Entonces, nosotros hacemos un aporte como miembro de un equipo terapéutico. ¿Sí? La existencia en realidad de un acompañante terapéutico presupone la existencia de un equipo terapéutico. ¿Bien? ¿Sí? No nos va a pasar que no en todos los casos tenemos un equipo terapéutico. Se van a encontrar con la llamada del vecino que solicita nuestro servicio, por ejemplo, para un niño con X discapacidad, pero no en un equipo terapéutico. ¿Sí? Lo ideal sería trabajar con el equipo terapéutico, porque trabajar con un equipo terapéutico es esencial en lo que es el rol del acompañante terapéutico. ¿Sí? Porque nosotros somos considerados un rol auxiliar. ¿Bien? Bien. Entonces, tenemos algunos autores que acuerdan acuerdan en realidad es la palabra, en que la implementación de un acompañante terapéutico como miembro de un equipo terapéutico puede responder a dos necesidades. ¿Sí? Por un lado, a una necesidad concreta de terapeuta, ¿sí?, de poder haber trascendido esos límites del consultorio. Y por otro lado, se conjuga con una necesidad del paciente y de la familia.
¿sí? Que ellos demandan una atención específica en aquellos casos que se sienten muchas veces imposibilitados de responder por ellos mismos. ¿Bien? Entonces, se considera en realidad un trabajo en equipo como un único camino posible para sostener, digamos, la eficacia de la función del acompañante terapéutico. Como dije antes, un equipo terapéutico sería lo ideal. ¿Bien? Bien. Entonces, en primer lugar, nosotros, dentro de un equipo terapéutico, nos incorporamos a ese equipo que dijimos que es multidisciplinario. ¿Sí? Ese equipo está dirigido ¿por quién? Por un profesional que está a cargo de ese tratamiento. Generalmente, ¿quiénes son? Los que están a cargo de ese equipo multidisciplinario. María. Puede ser tanto una supervisora, una coordinadora, un terapeuta, un médico de cabecera, un neurólogo. Bien. Mayormente pues, son psicólogos o psiquiatras. Mayormente, ¿sí? Pero puede ser todo lo que dijo la compañera. Bien. Esa persona va a ser quien nos conduce y quien nos guíe. ¿Sí? Y por otro lado tenemos lo que es el espacio de la supervisión del trabajo en equipo, de los acompañantes y de la coordinación de los acompañantes. ¿Sí? Bien. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿No? Sí, yo. Sí. ¿Qué pasa si no hay equipo interdisciplinario? O sea, ¿qué herramientas tenemos nosotros? Si no hay un equipo interdisciplinario es porque no hay un tratamiento. O sea, vos no vas a tener una guía de lo que debes hacer con tu paciente. Por eso se trabaja con un equipo interdisciplinario. Si el paciente tiene un diagnóstico, es porque hay un equipo. ¿Entendió, Bien, Bárbara? gracias. Sí, sí. Mi pregunta es más cuando por ahí te llaman, porque, no sé, se lo pidieron en la escuela para acompañar a un niño por su mala conducta y tal, pero no tienen un diagnóstico. En este caso, no se agarra el caso. Si se lo piden desde la escuela, lo primero que le va a pedir la escuela es que visiten a un psicólogo antes Claro. de pedir un acompañante terapéutico. Bien. Y ahí el psicólogo va a determinar si el niño necesita un acompañamiento escolar o no. Bien. Listo. ¿Sí? Gracias. En la escuela uno le puede sugerir al padre, a la madre, al tutor, que tu niño está teniendo X conducta en el colegio y por ahí necesitaría un acompañamiento terapéutico. Ok. ¿Sí? Pero si nosotros no tenemos un diagnóstico, no sabemos cómo trabajar con el niño, pues no sabemos qué le pasa. Ok. Bien. Gracias. Lo que sí les puede pasar es, por ejemplo, con las personas adultas mayores que no tienen un diagnóstico, ¿sí? Porque en realidad sus funciones se fueron perdiendo por la misma vejez, ¿sí? Y ahí sí podemos trabajar tranquilamente con esos casos, ¿sí? Con esos casos específicos, porque no hay un diagnóstico. Es puramente natural lo que le está pasando. ¿Bien? Y nosotros ahí podemos trabajar todo lo que es físico, ¿sí? Todo lo que es cognitivo, ¿bien? Pero ¿qué sucede muchas veces con esto de los ancianos, los adultos mayores, mejor dicho? Que a nosotros nos solicita la familia, ¿sí? Como acompañantes terapéuticos, pero quieren que cumplamos la función de cuidador, porque no diferencian lo que es un cuidador con lo que es un acompañante terapéutico, que
También lo vamos a ver ahí. Zoe. Zoe Peralta. No se te escucha, Zoe, si es que estás hablando. No, quería preguntar lo mismo que la compañera. No, ya escuché. Bien, Gracias. listo. No, de nada. Bien. Entonces, cuando uno trabaja con un equipo terapéutico, ¿sí? Hay un espacio de supervisión de ese trabajo en equipo de los acompañantes y hay una coordinación, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace mayormente cuando trabajamos con equipos de acompañantes o equipos terapéuticos? Se hacen reuniones de equipo, ¿sí? Que sería un lugar propicio en el cual se planifican todas estas estrategias de tratamiento y también del acompañamiento, porque es un trabajo que es en conjuntos, es un trabajo que es con objetivos unificados, ¿bien? Entonces, cada profesional, desde su área de trabajo, va a manifestar lo observado, ¿sí? Para que después de ahí se pueda circular y ser trabajado en función del paciente. Entonces es importante esto de realizar las reuniones de equipo. ¿Bien? Eso le permite reconocer tanto los logros como las limitaciones con las que uno se enfrenta. ¿Bien? Silvia. Profe, buenas tardes. Una consulta referente a cuando uno trabaja con el equipo interdisciplinario. Dirige, habiendo un psiquiatra, ¿no? El que dirige es el psiquiatra, todo el conjunto, ¿no? Está presente el familiar y el acompañante terapéutico. ¿Tiene que llevar un informe referente a todo el trabajo que hizo durante ese tiempo que estuvo? ¿Cada cuánto? Si es así. Los informes que nosotros entregamos ya lo vemos un poquito más abajo, Silvia. Sí, nosotros debemos periódicamente entregar un informe y tener estas reuniones en conjunto con el psicólogo, con el psiquiatra o con quien haya, porque cada uno en su área, ¿sí?, va a observar cosas diferentes. ¿Sí? El psicólogo o el psiquiatra no está en la vida diaria y fuera del consultorio con el paciente. Y nosotros no estamos adentro del consultorio con el paciente cuando va el psicólogo o el psiquiatra. ¿Sí? Ya lo vemos, Silvia, lo de los informes, cómo se entrega. ¿Bien? Entonces, le decía que todo esto de las reuniones que se hacen de los equipos terapéuticos se hacen más que nada para lo que es la elaboración, algunas veces, de un pronóstico que sea más ajustado, ¿sí?, a la realidad, ¿sí?, y se planifican los objetivos. Arely Ferreira. Arely, si estás hablando, tenés el micrófono apagado. ¿No? Bueno. Entonces, todo lo que es la inclusión de un acompañante terapéutico en realidad cobra sentido no solo a partir de esa necesidad o de ese pedido que formule el paciente o formule la familia, ¿sí?, sino que en realidad es fundamental a partir del lugar que le hace el terapeuta que conduce ese tratamiento. ¿Bien?
¿sí? Entonces, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de esto del espacio de supervisión? ¿Sí? Es el espacio en el cual el acompañante puede plantear sus dudas, sus inquietudes con respecto al devenir, ¿sí?, de este acompañamiento en el que está trabajando. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Un segundo que acepto a un alumno. Ahí está. Bien. Entonces, la diferenciación del rol del acompañante terapéutico. El rol debe ser explicitado y debe ser aclarado tanto al paciente como a la familia, como al resto del equipo terapéutico. Bien, también así a todas las personas con las que uno tendrá que interactuar. ¿Para qué? Para evitar posibles confusiones con los roles y con las funciones que nosotros cumplimos. Bien, por ejemplo, si realizamos un acompañamiento escolar, debemos aclarar la especificidad del rol nuestro a los directivos, a los maestros de grados, al acompañado, a la familia. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia para ustedes entre un cuidador y un acompañante terapéutico? ¿Alguien sabe qué diferencias hay? ¿O qué es un cuidador y qué es un acompañante terapéutico? ¿Quién se anima? Lorena. ¿Ahí me escuchan? Sí. Hoy me había olvidado de prender el micrófono. No hay problema. Estoy con la compu y esto es tecnología nueva para mí. Y yo también, así que no te preocupes. El cuidador es como que está relacionado a cuidar el confort de la persona y el bienestar, como que la asiste a la persona. Bien. Y a veces lo confunden a un acompañante terapeuta, porque en las escuelas por ahí pasa que como que quieren como que lo acompañe, no sé, me ha pasado, porque yo tengo un caso muy cercano, que es como que lo tenés que cuidar hasta en los recreos como si fuera, no sé, cuando son muy interactivos y esas cosas que no le corresponden. Por eso está bueno aclararlo, el rol que vos cumplís dentro de la institución. Bien. Sí, puede ser. Con respecto a la escuela, ahí estamos un poco desviados, pero vamos, más o menos. Ya lo aclaramos, Lore. Gracias, Lore. ¿Erika? Profe, perdón. Sí. Para mí es como que el cuidador hace referencia más a la asistencia física y el acompañante terapéutico es justamente desde la conexión y desde la contención, más desde lo emocional, desde no sé bien cómo qué palabra utilizar, pero para mí, hablándolo entre comillas vulgarmente, es como que el cuidador para mí está más relacionado a la asistencia física, por ejemplo, cambiarlo si hace falta, bañarlo si hace falta, higienizarlo si hace falta. En cambio, el acompañante terapéutico es justamente esto, o sea, está desde la contención emocional llevado más al trastorno que pueda estar sufriendo esa persona, psiquiátricamente, lo que sea. Me parece que es así, para mí. Bien, gracias, Agustina. ¿Erika? Erika, tenés el micrófono apagado. No te escuchamos. Ahora sí. Ahora. No, iba a decir lo mismo que la compañera. El cuidador es más a lo físico y al cuidado por ahí de bañarlo, vestirlo, asesorar a la familia si le falta algo, está más horas también por ahí.
y en cambio el acompañante es por hora, según cuántas necesita, y más a lo emocional, a estar en la contención. Bien. Romina, Buenas tardes. No solamente en la contención, sino también el trabajo de un acompañante terapéutico es ayudarlo en todo lo que se refiere a su autonomía, a su memoria para realizar alguna actividad, para que no se pierda eso que adquirió. Y bueno, y ahí se pone en juego esto de lo emocional, pero en realidad la función es la parte cognitiva también, no es solamente lo emocional, porque con lo emocional uno se asocia mucho y después no puede desprenderse de esas situaciones. Entonces, yo voy más por el lado de la memoria de trabajo, la parte cognitiva, sin dejar de lado la situación de cada uno, ¿no? Pero yo voy más por ese lado. y no lo vamos a englobar solamente al cuidador con la parte física, porque nosotros también hacemos esa parte. Algunas cosas, no desde la mirada del cuidador, sino desde la mirada del acompañante terapéutico. Gracias, Romina. Zoe. Zoe Peralta. Profe, sí, siempre llego tarde, pero es casi lo mismo. Sí, lo mismo, no, lo que decían las chicas. Sí, a mí también me parece que el acompañante es distinto que lo otro, pero es lo Bien. mismo. Bien, gracias. Bárbara Guerrero. Hola. Sí, adhiero a lo que dice Romy y agrego por ahí que es a lo cognitivo-conductual, donde estamos parados nosotros, y somos un referente más en lo que tiene que ver con lo cognitivo-conductual, la memoria, la inserción a la vida, y somos un referente de horarios, digamos, van a saber que vamos, qué sé yo, por ejemplo, lunes y miércoles, para tal cosa. En cambio, un cuidador quizás se pasa toda la noche justamente asistiendo a la persona en caso de que le pase algo o necesite a alguien y la familia no pueda estar. Esa creo que es una gran diferencia. Si bien si está con nosotros y tiene está aprendiendo a controlar esfínteres y se nos hace pis, capaz que lo tenemos que asistir. Pero somos referentes de ciertas cosas, como más específico. Vengo para esto. Y el cuidador es más todo el día o toda la noche. Aporto Bien. eso nomás, porque el resto ya lo dijeron. Gracias, Bárbara. Sadia. Hola, buenas tardes. Sí, quería recién también recatar algo de las cosas que habíamos comentado recién, lo que dijo Romina, lo que dijo Bárbara. El acompañante terapéutico se liga mucho al cuidador, que en algunos casos el acompañante somos parte del cuidador, como por ejemplo que nos piden que quieran ir al baño, cosas pequeñas, ¿no? Dentro del acompañante terapéutico está todo lo que ya se dijo, que es lo cognitivo, el ayudar, hacer la función, alargar la función que hace el psiquiatra, el psicólogo, el terapeuta, y la planificación que se realiza dentro de lo que ya habíamos comentado antes. Esa es la función que tenemos como acompañante terapéutico. Y el cuidador, bueno, ya se sabe, la palabra te lo dice, estás cuidando de alguien o de esa persona que necesita de algo y de las funciones que vos le podés realizar hacer. O sea, para mí están ligados, pero a la vez son muy distintas las cosas que se diferencian, ¿no? Eso era todo. Lo demás lo dijeron las chicas. Gracias, Sadia. Romina.
No, que ahí lo que decía Sadia, que están muy ligados y es verdad, y lo que decía una de las chicas en la parte del colegio, a lo mejor es por facilismo también, o falta de información de otras personas que integran o que comparten el mismo ámbito en lo que se refiere a las diferencias. Y con respecto al facilismo, digo que es mucho más fácil que nosotros hagamos o que otra persona nos haga a nosotros el trabajo a decir, bueno, nos tenemos que poner a explicarle o tener esa paciencia de decir, bueno, tiene su tiempo para realizarlo, y que no todos lo van a realizar en el mismo momento y tan rápido. Entonces, también puede ser por una cuestión de falta de información o facilismo, porque si no se apura, lo hago yo más rápido y no le estoy enseñando nada. Bien, gracias Bárbara. Entonces, ya que tocamos el tema de cuidador y acompañante terapéutico. Cuidador, ¿qué se entiende como servicio de cuidados? A lo que es el conjunto de acciones de apoyo que requieren las personas que han perdido o han disminuido su capacidad de vivir de manera autónoma por ciertas razones diversas, puede ser de enfermedad, puede ser de edad, puede ser por una discapacidad, ¿sí? Y está ligado mucho ¿a qué? A la falta o a la pérdida de autonomía física, autonomía mental, autonomía intelectual, autonomía sensorial, ¿sí? Los servicios de cuidados, ¿sí? En realidad son todas las acciones encaminadas a también sostener y a mejorar esa calidad de vida de las personas, ¿sí? El rol de lo que es el cuidador, lo que es la cuidadora, consiste en esto, de brindar atención preventiva, atención asistencial, ¿bien? En cambio, el acompañante terapéutico es un profesional, es un agente de la salud mental, ¿sí? Que tiene formación, ¿bien? Bajo la idea de abordar al paciente en todos los aspectos de su vida diaria, intentando siempre crear un medio ambiente terapéutico, junto con la familia, desde el momento en que no le bastan, digamos, esos recursos propios de contención o esos recursos desde una mirada totalmente preventiva. Pero se van a encontrar con esto, de que nos solicita una familia y nosotros nos dicen, ustedes se tienen que hacer cargo de el paciente, tienen que bañarlo, cambiarlo, hacerle la comida, plancharle, limpiarle la casa. Nosotros, como acompañantes terapéuticos, ¿ese es nuestro rol? No. Obvio que no. Y se lo van a encontrar siempre. Se los aseguro que creo que en ningún caso van a encontrar que no le digan que tengan que hacer esas funciones, o algunas de esas funciones. ¿Sí? Porque se confunde lo que es un cuidador con lo que es nuestro trabajo como acompañante terapéutico. Si la familia me llama y me dice, mira, Naida, yo necesito de tu servicio como cuidador, es otra cosa. Pero si a mí me solicitan como acompañante terapéutico, ese no es mi rol. Después está en mí si yo acepto las condiciones que me ponen o no. Pero si yo acepto, después no nos quejemos. Como siempre digo, si uno acepta que le digan, bueno, mira, vos tenés que cocinarle, y yo le digo, sí, 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 y después de 2 meses digo, che, pero a mí me están haciendo hacer una tarea que a mí no me corresponde como acompañante terapéutico, pero yo lo acepté, ¿o no? Entonces muchas veces tenemos que aclarar este rol que en realidad nosotros cumplimos. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Bien.
¿dónde me quedé? Viste que ya me fui. Ya, me distraje, dijo uno. Bien, entonces, ya que estamos hablando de esto de la diferencia entre el cuidador y el acompañante, para que no me quede colgado, entonces ya estaría. Nosotros vamos a hacer una intervención, ¿sí? Que muchas veces se realiza desde un equipo terapéutico. Bien, entonces el acompañante terapéutico siempre va a tratar de estimular áreas, ¿sí? Reforzando los intereses, reforzando las posibilidades. Bien, nuestro trabajo siempre se presenta en un encuadre, que lo vamos a ver también, que implica ¿qué? Transformar un cierto conjunto de variables que son constantes. El rol del acompañamiento terapéutico, los objetivos, el tiempo, la duración, las condiciones, el lugar y los honorarios. ¿Bien? Tengan en cuenta eso que les dije. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo. Pero antes vamos a ver lo que es el perfil, las habilidades y las características del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Después de haber visto la historia, un poco lo que es el rol, lo que son las funciones, ¿sí? Y vimos algo de lo que es el acompañamiento terapéutico en el equipo terapéutico, vamos a ir con esto. ¿Cuál es el perfil que debemos tener? ¿Sí? Empatía, primordial, ¿sí? Actitud disposicional, ¿qué más? Sentido común, respeto, responsabilidad, otras veces flexibilidad, ¿sí? Control de impulsos, ¿sí? Poder poner el cuerpo, porque nosotros trabajamos con nuestro cuerpo también, escuchar, observar, ¿sí? Bien, entonces, una vez dicho eso, vamos a hablar de esto de lo que es el encuadre, que acá quiero que presten atención porque es tema de examen. ¿Qué es el encuadre? ¿Alguien leyó algo? Antes de comenzar les voy a decir que es en realidad un concepto que fue tomado desde el psicoanálisis, ¿sí? Y en el acompañamiento terapéutico funciona como una brújula, podemos decir, ¿sí? Como sostén de estrategias de trabajo, lo que es el encuadre. En lo que es el diccionario de la Real Academia Española se define en realidad a lo que es el verbo encuadre con estos significados. Encerrar en un marco o cuadro, ¿sí? Encajar, ajustar una cosa dentro de la otra, encerrar o incluir dentro de sí una cosa, ¿sí? Delimitar sus límites. En psicología, que es lo que a nosotros nos interesa, el encuadre hace referencia a estos elementos: definición del rol, espacio, horarios, honorarios. ¿Bien? ¿Los puedes repetir, profe? Bien. El encuadre en psicología hace referencia al rol del acompañante terapéutico, al espacio, a los horarios, a los honorarios. ¿Sí? ¿Bien? Son 4 cositas. Definición de lo que es nuestro rol, el espacio, horario y honorario. ¿Sí? Bien. Con respecto al rol, ¿sí? Debe ser definido, debe ser pautado. ¿Bien? Con el paciente, con sus familiares, con todas las personas que
integran esta estrategia de intervención. Maestros, médicos, autoridades escolares, psicólogos, psiquiatras. ¿Sí? Nuestro rol siempre debe ser aclarado y diferenciado de otras funciones, como estuvimos hablando recién, como es la de cuidador. ¿Para qué? Para tratar de evitar confusiones. ¿Sí? Porque se confunde. Marta, decime. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Un paciente, cuando termina el encuadre, sería cuando el acompañante terapéutico, si los familiares llaman después del encuadre, ¿puede hacer servicio? El encuadre ahora lo vamos a ver, lo vas a plantear desde un comienzo. Y lo tenés que sostener durante todo el tiempo que vos trabajes con esa persona. ¿Sí? Silvia. Profe, referente al tiempo que puede tener un acompañante terapéutico con un paciente, porque debe ser como que no sé, porque uno se encariña con la persona y llega un punto que no, eso pierde el rol del acompañante si agarra otro vínculo que no corresponde, me parece. No sé, ¿hay un tiempo? No hay un tiempo definido que yo te pueda decir, a ver, Silvia, vos no podés trabajar con este paciente más de un año. ¿Sí? Siempre recuerden que nosotros no somos amigos del paciente. Porque ahí se mezclan nuestros roles. ¿Sí? Por eso tampoco se recomienda trabajar con familiares. O sos familia o sos su auxiliar terapéutico. Porque se mezcla. Yo no les voy a decir que es posible que no se mezclen los sentimientos, porque no, es mentira. Uno se encariña, uno aprende a quererlos, pero cuando estamos trabajando, y tenemos que cumplir nuestras obligaciones. Si nos encariñamos con el paciente y tenemos que acompañarlo a, no sé, la cita con el kinesiólogo, y estamos ahí y el paciente me dice, no, pero Silvia, yo hoy no tengo ganas de ir porque más vale vayamos a la plaza. Y juegan esos sentimientos de decir, che, bueno, vamos a la plaza. No, vos tenés que ir a las 4 de la tarde con el kinesiólogo y hay que ir con el kinesiólogo. Mónica. Profe, tengo una consulta. ¿Qué pasa si en esa hora que estamos con un paciente se ensucia, digamos, hay que bañarlo, higienizarlo? Al baño. Si quiere hacer piso, quiere hacer caca. Ese entraría el rol de cuidador, ¿no? Si nosotros estamos en ese horario y nos toca, porque no nos queda otra, lo debemos hacer. Vos no vas a dejar al paciente que no esté higienizado o que usa pañales que esté hecho caca, como decimos. Excepto que al mismo tiempo que nosotros estemos trabajando haya un cuidador o haya un pariente que lo pueda hacer. Fadia. Perdón. A eso es a lo que me refería, profe, de la liga que se tiene el cuidador con el acompañante terapéutico, porque hay, en casos que me ha tocado, que como dice la compañera, estás en el rol de cuidador y estás en el rol de acompañante terapéutico por el caso de que el niño te pide ir al baño. Si vos no tenés en ese momento una persona, un cuidador, o que en ese momento no está la celadora del grado, el de la escuela, o la auxiliar del aula, tenés que sí o sí hacer el trabajo de cuidador. No, o sea, no te queda otra. Claro, cuando nos solicitan para una escuela,
¿sí? Para hacer el acompañamiento a la escuela. Nosotros estamos las 4 horas que el alumno está en la escuela con el alumno al lado. Exactamente. Nosotros no nos movemos de al lado del alumno. El alumno sale al recreo y también estamos con el alumno, porque ahí manejamos una parte social. Sí, exactamente, es así, por eso te digo, he estado, por ejemplo, en horas de recreo y he tenido que ser cuidadora y acompañante, porque es muy ligado, está muy ligado. Si bien son dos roles totalmente distintos, pero en esos momentos, sí o sí, si no está una celadora, una persona, la responsabilidad de ese niño en ese momento es mía. Entonces, es así, sí o sí lo tengo que hacer. Es así. Sí. También, por ejemplo, estamos con una persona adulta mayor, como les puse de ejemplo antes, que usa pañales. Yo les pregunto a ustedes, si esa persona necesita cambiarse el pañal y nosotros estamos 4 horas solos con ellos, ¿ustedes le cambiarían el pañal o lo dejarían así? Hasta que llegue el familiar o hasta que llegue el cuidador. Habiliten el micrófono, total tenemos... Ahí sería empatía, profesora, eso sería empatía. Cualquier ser humano le cambiaría uno el pañal. ¿Cómo no le va a cambiar el pañal? Lo va a tener 4 horas ahí a la pobre persona. Aunque no sea tu rol. Claro, porque si no tampoco no podés desarrollar vos bien tu trabajo porque pobrecito si está con, no sé, con sus necesidades encima o lo que sea, tampoco podés trabajar vos bien. Y ya trata de un ser humano también. Sadia, Mónica, ¿quieren acotar algo con respecto a eso que planteé? Sí, es lo que hablábamos recién. No podés salir de un rol y entrar al otro. Tenés que estar, está encajado eso. Si bien es como lo planteó profesora, ¿para qué me contratan? Si me contratan para limpiarlo, para bañarlo, hacerle la comida, ordenarle la casa, eso es un rol. Y bueno, tal vez en esas horas también hago de acompañante terapéutico porque voy a tener que hablar con esa persona, vamos a tener diálogos, vamos a tener el ida y vuelta. Entonces es parte también del acompañante, pero son dos roles distintos que es uno el que tiene que diferenciarlos y es uno el que tiene que poner en el lugar del otro dónde está cada rol. Y obviamente en el caso de que tenga que cambiar el pañal tendrá que hacerlo, que claro. En ese momento no cabe otra que hacerlo. No es lo mismo que la familia te diga, mira, en el horario que vos estás como acompañante terapéutico, tenés que bañarlo todos los días. Eso es distinto. Claro, por eso porque les eso digo, no nos toca hacerlo nosotros. Eso se plantea desde el principio. Después, si hay un momento en que se ensució y no es mi rol, bueno, por una vez, una tanto, pero creo que al tener ya planteada la situación desde el principio, uno ya sabe cuál es el rol. Bien, Sadia, gracias. Bárbara. No, yo quería aportar algo que me parece y es que mantener una buena comunicación, ¿no? Saber primero, cuál es el rol y a qué voy. Y uno puede plantear también, decir, bueno, en las 2 horas o en la hora que esté yo, ¿quién va a estar a cargo de la persona en sus cuidados? ¿Voy a estar yo? ¿Va a haber alguien que me auxilie en el momento? Porque por ahí estamos haciendo una actividad, pasa algo. ¿Puedo llamar a alguien o no cuento con nadie? O sea, creo que esas cosas se pueden entablar en una buena comunicación con las familias o con los tutores y tal. Creo que está en uno saber bien cuál es el rol que va a ocupar. Entonces, en ese tiempo que esté con el paciente, para poder ya entrar marcando una diferencia. Bueno, yo vengo a esto. ¿Alguien va a estar alguien o voy a estar yo sola? Como para después decir, bueno, mis honorarios entonces van a ser estos o pueden ser estos. Creo que está ligado mucho con cómo se pare cada uno, ¿no?
Va, no sé. Y para mí también depende del ámbito, porque si intervenís en el ámbito escolar, por más que sea su acompañante, no podés. O sea, sí o sí tiene que venir el familiar. Excepto que el familiar te autorice a vos hacerlo. Sí. Bien. En ese caso planteado, yo hablo de lo personal, ¿no? Cada uno tiene su opinión y son todas válidas. Pero concuerdo mucho con esto de la empatía. Si a mí me pasaría, yo lo haría. Yo, Naida, yo. ¿Sí? ¿No es mi rol? No, no es mi rol, no es mi función. No, ya lo sé, lo tengo súper claro. Yo, personalmente, lo haría. ¿Sí? Pero es como dijeron también acá las compañeras, que hay que plantear nuestra función desde un principio. ¿Sí? Yo la puse en ese momento de estar solo con el paciente, una persona adulta mayor, 4 horas, y a la hora que nosotros estamos ahí, necesita un cambio de pañal y no hay nadie que lo haga. La van a dejar las 3 horas que siga así, el paciente o no. Piénsenlo. No llegué con el encuadre, lo vamos a ver completo de qué trata cada uno. La próxima clase, acuérdense que el encuadre entra la definición de nuestro rol, los espacios, los horarios y los honorarios. ¿Sí? Vamos a ver lo que son las modalidades, ¿sí? Porque tenemos diferentes modalidades institucionales, ambulatorias, de internación también, domiciliaria, y vamos a ver, o vamos a nombrar, mejor dicho, esto de las áreas de inserción de un acompañante terapéutico. ¿En qué áreas ustedes creen que nos podemos insertar nosotros como acompañantes terapéuticos? ¿Podrás repetir, por favor? ¿Cuáles creen ustedes que son las áreas de inserción de un acompañante terapéutico? O sea, nosotros, ¿a quiénes podemos acompañar? Yo creo que a toda persona que lo solicite o a todas las familias o cuerpos profesionales que soliciten, ya sea en ámbitos escolares, hogares de tránsito, no sé, yo creo que desde los 2 años o antes, capaz, antes es medio complejo, pero desde que van teniendo un desarrollo cognitivo hasta edades adultos mayores. Bien, nosotros podemos realizar nuestro rol en pacientes con adicciones, con psicosis, niños con dificultades, por ejemplo, de integración escolar, ya que lo tocamos, patologías genéticas, la tercera edad, pacientes con riesgo suicida, pacientes con bulimia, anorexia, fobia, y depresión, trastorno de ansiedad, autismo, entre muchas más, ¿no? Entonces, el campo de acción también depende de diversas patologías, ¿sí? Y también diferentes contextos donde el acompañamiento terapéutico desempeña ese rol. Lo vamos a ver la próxima clase a todo eso. Y, denme un segundo, estoy abriendo el campo virtual. Por favor, me descargan el PDF que dice Ética en la intervención del acompañante terapéutico. ¿Sí? Bien. Y si Dios quiere, entonces nos vemos el próximo jueves a las 2 de la tarde. ¿Sí? Les mando un saludo a cada uno de ustedes. Que tengan un hermoso fin de semana largo. Disfruten. Chao, chao. Hasta luego.